entonces vemos que no tenemos ni recto pensar, sabemos que no tenemos recto sentir, ni recto obrar. Es decir, no hay rectitud en nosotros, entonces no hay un amor a Dios dentro de nosotros, ni hay un amor a Dios dentro del semejante, ni hay un amor a Dios en la naturaleza y en el Dios mismo. Entonces no cumpliríamos con el mandato cósmico de amar. Y de ese que dice, ama primeramente a Dios con toda tu fuerza. Entonces, como no estamos cumpliendo con ese mandato, entonces nosotros estamos, dijéramos, totalmente equivocados. Es decir, la direccionalidad de nuestra existencia no va a la vida, no va al ser, no va a Dios, no va a la luz, sino que está desviada a ese manantial de torrente que nos lleva precisamente al abismo y a la muerte segunda. Entonces nos encontramos en esas dos vertientes, el camino de la luz o el camino de la perdición, que incluye la perversidad. Esto viene en este instante a la palabra porque dentro de nuestra existencia aparecen los vicios, que es una modalidad del deseo y que de alguna manera se relaciona con la gula, con la incontinencia, con esa lujuria de consumir, de sentir sensaciones, de hartarse en ella. Entonces, ¿qué contemplamos aquí dentro de esta diversidad, dijéramos, de vicio? Un ejemplo, el alcoholismo. Actualmente, el yo del alcohol se ha colectivizado a tal punto que la raza aria se degeneró por el alcohol. Que hemos visto que el alcohol simple y llanamente es permisible en todas partes, en todas las culturas, como si fuera algo normal. Y todos los estudios, tanto independientes como psicológicos, como antropológicos, como históricos, como legislativos, como médicos, patológicos, etcétera, todos los estudios han determinado de que el alcohol es nefasto para la salud. Pero a nivel del evangelio y a nivel de la gnosis, hay gravedad en el yo del alcohol. Porque simple y llanamente la palabra alcohol deviene del árabe algol, que significa demonio. Y esto ya es algo interesante. Dejando esto hasta aquí, porque no vamos a hablar solamente del yo del alcohol, sino del vicio, rápidamente del alcoholismo como ejemplo, para ilustrar esta plática, este compartir, vemos que comienza con un deseo. Pero ese deseo que deviene en sí de la gula y en el fondo de la lujuria, cuando aquella persona por vez primera degusta el alcohol por su propia voluntad, él en sí mismo está dividido. En él hay una expresión, dijéramos, instintiva, motriz, que deviene de los centros de la máquina orgánica a través de la autoprotección del organismo o del proceso inmune que neurológicamente manda unas corrientes nerviosas y el cuerpo está como rechazando aquel alcohol. Esto es por vez primera, no importa la edad, solamente a excepción de que la mamá esté embarazada y que beba alcohol. Ya esto es distinto. Pero no llegando a ese punto que es también común en Latinoamérica y quién sabe si en el mundo, vamos a continuar. Entonces, aquella persona que por vez primera, por su propia determinación, aunque sea joven o niño o adolescente, y experimente el alcohol, él va a sentir esa corriente nerviosa que le advierte a través del instinto de conservación que no beba, que le va a hacer daño. Sin embargo, el yo del alcohol, activo profundamente, utiliza en su manifestación al yo de la curiosidad, al yo del orgullo, al yo de la gula, a cualquiera, para ingerir los primeros tragos de alcohol.
Cuando se llegue a ese punto, ¿qué sucede? Que ese mismo centro nervioso, para protegerlo a nivel de conservación, activa ciertas funciones hormonales y nerviosas y psíquicas y expresa patológicamente un rechazo natural al alcohol. El yo del alcohol dentro de sí, o aquel que se está expresando dentro de la máquina orgánica en ese instante, somete al cuerpo, traduce indebidamente la autoprotección y subyuga al sistema inmune y continúa bebiendo hasta donde pueda. ¿Qué va a pasar? Que viene la intoxicación. ¿Qué hace el cuerpo ahora? Utiliza en un tercer nivel, en una tercera manifestación de defensa, de autodefensa inmune, y produce, dijéramos, el rechazo a través de la eliminación patológica y orgánica, a través del vómito, a través de la sudoración y a través de expresiones sensitivas, motoras y neuronales que tienen que ver con cada persona. Pero en total se produce la intoxicación y después de esa intoxicación viene, dijéramos, lo que se conoce como el remordimiento, como la autorreflexión de que no bebo más, de que esto es dañino, de que esto me enferma, de que esto me agota, de que esto da miedo. Pero sin embargo la persona tal vez comprende este proceso de intoxicación y de acuerdo a su personalidad y a su nivel de ser, pueda que rechace el yo del alcohol y a través de su fuerza de voluntad determine a ser una persona no alcohólica, es decir, una persona temperante, una persona continente, una persona, dijéramos, templada, en el sentido del equilibrio al consumo de sustancias tóxicas. Si ese no fuese el caso, entonces, pero en todo caso aquí hay un proceso de lucha interna, tanto en el mundo de los deseos, como en el mundo de los pensamientos, como en el mundo de las causas. Lo cierto del caso es que si esta personalidad, a través de sus valores, es decir, de su centro pensante e intelectual y de su parte psicológica de la conciencia, aunque esté dormida, no prevalece sobre el vicio, sobre el defecto, sobre ese espíritu que nos quiere conllevar a la esclavitud del alcoholismo a través de un placer ilusorio, ¿qué sucede? Que terminamos poco a poco en alcoholismo. Este proceso es lento, este proceso es gradual, porque como quiera que sea, el cuerpo va a producir a través de la autodefensa señales para que no se beba. Sin embargo, el yo que está dentro de nosotros y que es psicológico prevalece sobre el cuerpo. Entonces aquí vemos claramente que el yo, el ego, el anticristo dentro de nosotros, es un enemigo nuestro que nosotros mismos hemos creado. ¿Por qué? Porque él no busca la salud nuestra. Él busca es la autodestrucción. Él busca es alimentarse a sí mismo. Entonces, cuando el ego a sí mismo se alimenta, destruye nuestra vida, destruye nuestra existencia, destruye y consume nuestro cuerpo. He aquí la necesidad de reflexionar sobre nosotros mismos. ¿En qué estado nos encontramos? Cualquiera que desconozca el principio crístico gnóstico de la psicología verdadera crística se pierde. Por muy buenas intenciones que posea, por mucho anhelo que haya en su corazón, porque no es posible lograr la cristificación, lograr la iniciación crística, lograr el estado de hombre dentro de nosotros, que es el humano, si no trabajamos en el factor morir o niégate a ti mismo. Pero para lograrlo realmente se necesita el principio crístico psicológico gnóstico, porque la psicología oficial, la psicología materialista,
La psicología anticrística desconoce totalmente los misterios crísticos. He aquí el instante de reflexión. ¿Somos en la luz o vamos como candidatos ciegos al abismo y a la muerte segunda? Paz inverencial. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos divino, en gratitud infinita por la vida y por la salud, por permitir que pueda contemplar tu grandeza, tu belleza, tu perfección, aunque sea limitadamente, te ruego. Que doquiera haya un enfermo batido, aquejado, derribado en un lecho de dolor, te ruego por él, para que derrame tu espíritu de salud y de vida, para que sea restaurado, Señor, en tu gracia. También te suplico que en los hogares donde reina el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de abundancia, de riqueza, de prosperidad, de abundancia. Señor, te imploro que en los hogares donde impere el llanto, el miedo, la violencia, el grito, el golpe, la discusión, la traición, el engaño, el adulterio, la desesperanza, derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de amor, de paz, de concordia, de consuelo. Donde resplandezca, Señor, la felicidad sin límite, la sonrisa, la belleza y la unidad, para que se establezca la sagrada familia, Señor, y brille la luz en este mundo. Que resplandezca el ósculo, que es el beso santo y el abrazo fraterno. También te ruego, Señor, que el amor que hay en ti lo hagas partícipe de nosotros, para que así podamos amar a nuestros niños, jugar con ellos, proporcionarles belleza, protegerles, y que también podamos amar a nuestros jóvenes, fortalecerles, orientarles, guiarles. Y que también podamos, Señor, amar a nuestros ancianos, honrarles, disfrutar con ellos en compañía, sacarlos del pasado, sanarles. También te imploro, Señor, que realices el milagro de hacernos humanos, que hagas posible que podamos despertar en el amor verdadero, para que con él podamos transmutar el agua en fuego y el fuego en luz y la luz en ti, a través de los misterios del tálamo nupcial. Señor, consuela nuestro dolorido corazón de nuestros seres amados que se han ido, que sollozamos y que Venezuela llora. Para ellos, Señor, te pido que derrame tu espíritu de protección, de libertad, de